Bien, jóvenes de noveno, estamos otra vez aquí. Hoy vamos a estudiar un tema de literatura que es el teatro realista. Bueno, antes de dar inicio con el contenido, veamos la siguiente reflexión. La disciplina es el puente entre metas y logros. Estas palabras nos recuerdan la importancia de adquirir un verdadero compromiso con nosotros mismos, estar dispuestos a dejar la comodidad o la pereza si es que deseamos lograr las metas que nos hemos propuesto, pues de lo contrario esos objetivos siempre van a estar en un lugar inalcanzable. Bien, antes de dar inicio debemos recordar dos cosas. Primero, que teatro es un género literario y que realismo es un movimiento. Entonces, movimiento que es una tendencia, es decir, escritores que comparten rasgos de estilo que pertenecen a un mismo tiempo y a una misma región. Esa puede ser una definición de movimiento literario. Otra puede ser que es la creación de un grupo de escritores que deciden agruparse porque notan similitudes en su manera de escribir y redactan un manifiesto, es decir, establecen cuáles van a ser las bases de su movimiento. También podemos decir que el movimiento no lo crean los escritores, sino los críticos, y que ellos notan cuáles son las características comunes y por eso los agrupan en una categoría. ¿Qué movimientos literarios hemos estudiado? Bueno, hemos estudiado 3 hasta el momento. Si recordamos, con Júpiter veíamos el romanticismo, con Negra veíamos el existencialismo y con tragedias griegas hemos estudiado el clasicismo. Bueno, el realismo es, como ya dijimos, un movimiento literario. Se impuso cuando todavía estaba reinando el romanticismo. Romanticismo y realismo comparten el siglo XIX. Romanticismo en la primera mitad, realismo en la segunda mitad. Y son movimientos completamente opuestos, no solo en la manera de pensar de los escritores, sino en su manera de escribir. Esto provocó, como dice aquí, un quiebre en las letras del siglo XIX. Otra diferencia fundamental es que en el romanticismo se centraba en el individuo y en el realismo la atención se centra en la sociedad. Los escritores realistas se dedicaron a describir al pueblo. Le pusieron mucha atención a sus costumbres, a sus problemas. Y eso es lo que destaca en el realismo. Bien, el realismo, como ya se había mencionado, aparece en la segunda mitad del siglo XIX. Aquí se dan dos tendencias literarias, que son el realismo y el naturalismo. El naturalismo es una variante del realismo, se busca presentar la realidad de manera más detallada, más natural. Pero a nosotros nos interesa el realismo, que nació en Francia durante la Revolución Industrial. Y, como ya se había dicho, es opuesto al romanticismo, porque lo que busca es reflejar la realidad. Y en el romanticismo lo que veíamos era que se le daba prioridad a los sentimientos del individuo. Describiendo un poco el movimiento, tenemos aquí que en el realismo, lo que se refiere al teatro, el lenguaje que se utiliza es cotidiano, familiar, conocido. Se usa de forma natural, porque los personajes están descritos como seres comunes. Entonces las acciones son muy parecidas a lo que ocurre, o más bien dicho, a lo que le ocurre a las personas en la realidad. Por eso es que una representación de teatro realista lo que busca es convencer al público de que lo que está viendo en realidad podría ocurrir.
O sea que sería muy distinto a lo que veíamos en el teatro existencialista, por ejemplo. Continuemos describiendo las obras de teatro realista. Vemos aquí que tiene que cumplir o se propone cumplir con dos retos principales. El primero, y quizás muy importante, porque no debemos perder de vista que el teatro realista no trata de ser vulgar o sin belleza porque esté describiendo situaciones de la vida diaria. No, se propone alcanzar, dice aquí, la elevación del espíritu. Es decir, puede tratar temas trascendentales o importantes para el ser humano y que la expresión de esos temas, de esas ideas, sigue siendo importante, es decir, destacada. No creamos que las obras de teatro realistas son simples o vulgares. Otro objetivo es el efecto dramático, es decir, pues lo que toda obra de teatro se propone, causar emociones, que el espectador se sienta representado o identificado en lo que ve. En este caso, pues de una manera natural. También nos habla de el vestuario, la escenografía, que se propone cumplir con esa sensación de que lo que estamos viendo es algo que ocurre en realidad. Entonces son muy rigurosos y fieles a la realidad, tanto los vestuarios como la escenografía. Lo que hemos estado diciendo puede resumirse en tres características principales, que son las que tenemos aquí. Primero, que se presenta la realidad de manera objetiva para que el espectador considere, como ya dijimos, que lo que ve ocurre en realidad. Para eso tratan de describir o detallar las costumbres y la psicología de los personajes lo más fielmente posible. La segunda característica nos habla de los temas, que pues tienen que ver con los intereses del público, defensa de ideales, conflictos matrimoniales, situaciones que se viven cotidianamente. La tercera característica que tiene que ver con el estilo, ya hablamos bastante de esto, un estilo natural, un lenguaje muy cercano a lo que el espectador conoce, y por eso es que sí, en algunos casos, algunos pueden llegar a considerarlo vulgar, pero es porque, como ya habíamos dicho, se propone ser fiel a la realidad. Hablemos ahora de autores y obras importantes para el teatro realista. Antes de mencionarlas, es importante destacar que el realismo, el género al que le dio prioridad fue a la novela, el género narrativo. Allí hay muchas obras que se consideran clásicos de la literatura, pero nuestro tema es el teatro y por eso vamos a mencionar algunos escritores o dramaturgos y sus principales obras realistas. La primera es la que nosotros estamos analizando y vamos a evaluar, que es Casa de Muñecas del noruego Henrik Ibsen. Otra obra es La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde. Tenemos Cándida de Bernard Shaw. También está Los bajos-fondos de Máximo Gorki y por último Tres hermanas de Anton Chekhov. Tenemos Casa de Muñecas. En esta obra no nos detendremos mucho porque ustedes están leyéndola y vamos a evaluarla. Entonces, solo decir lo que los críticos expresan sobre ella. Para empezar, se estrenó en 1879 y generó mucha controversia porque, pues, para los que ya
profundizaron en ella, se dieron cuenta que hay una crítica a las costumbres matrimoniales del siglo XIX. Se dice que el autor negó que su obra fuera feminista, pero la mayoría de críticos dice que es la primera verdadera obra teatral feminista. La segunda obra es La importancia de llamarse Ernesto. Esta es menos un drama, es más una comedia. Lo dice aquí, es una obra cómica. Y como lo dice su título, pues el problema central es eso. Hay dos hombres que fingen llamarse Ernesto y hay dos mujeres que están interesadas en casarse con hombres que lleven ese nombre. Entonces esto genera confusiones, enredos y al final se da una explicación de por qué es importante llamarse Ernesto, aunque en su idioma original esta obra no tiene tanto que ver con el nombre, sino con un adjetivo que significa, sería un sinónimo de honrado. Lo que sí recalcar es que esta obra no es un drama, sino es una comedia realista. La tercera historia es Cándida. Aquí tenemos a una protagonista que tiene un conflicto amoroso. Debe decidir, como lo dice aquí al final, entre su esposo, un reverendo, y un joven al que conoció en un viaje y que se enamora de ella, el cual pretende rescatarla porque de acuerdo a su percepción ella está en un matrimonio que no la hace feliz y no está recibiendo lo que según él ella se merece. Entonces vemos que aquí hay un conflicto amoroso y está ambientado en Inglaterra. La cuarta historia se titula Los bajos fondos. En esta, el escritor, que es de origen ruso, cuenta la historia de personajes de las clases bajas y lo ambienta o describe una de las ciudades más antiguas del comercio y las artesanías en Rusia. Esta es la última historia y se titula Tres hermanas. Es escrita por Anton Chekhov. Se ambienta en Rusia y nos habla de Olga, Masha e Irina, también de su hermano Andrei y de sus deseos, de sus proyectos. Nos describe detalladamente sus vidas. Con esta historia terminamos este contenido. Si hay algún comentario, alguna duda, pueden hacérmelo llegar a través de los medios que ya conocen.